hoy en día, que no debe ser únicamente para una organización para liberar la patria, que también necesitamos avanzar, sino que también nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, debemos hasta liberarnos nosotros mismos, liberar el medio ambiente, que sirvan cada una de esas estrategias para esa parte, nuestra flora, los ríos, y cada una de las partes que necesita la patria para poder crecer conjuntamente con nosotros, y los estudiantes que son el futuro de la patria. Por eso manifestaba Duarte en cada uno de su ideario, por eso decía: seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía. Es decir, que Duarte escribió a cada una de las partes de la patria para que fuera como parte de su desarrollo. Por eso decía también que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la libertad de la patria. Es decir, que todo lo que utilizamos en favor de la patria es salud, y en favor de nosotros también. Por eso le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para escuchar esta conferencia sobre Duarte y los trinitarios, que hablar de Duarte es hablar de solidaridad, de compañerismo, de progreso y de justicia. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Gracias al presidente del Instituto Duartiano en el Seibo, el doctor Marcelino Fulgencio. Nos ponemos de pie para recibir entonces, con esta conferencia titulada Duarte y los Trinitarios, el general de brigada César L. Páez Medina, egresado de la Academia Naval, diplomado de Estado Mayor, licenciado en Derecho. Él con nosotros. Damas y caballeros, en la mañana de hoy vamos a hablar sobre Duarte y los trinitarios. La persona de Duarte es por todos ustedes conocida, y saben muy bien que él fue el forjador, el ideólogo de la nación dominicana, y por ende del Estado como tal. Duarte nació en el 1813, un 26 de enero. Su padre era un señor andaluz, español de la región de Andalucía, que se llamaba Juan José Duarte. Y su mamá, una señora de aquí de la ciudad de Seibo, que se llamaba doña Manuela Díaz. En la época que Duarte nació, se conoce los anales de la historia con el nombre España Buena. ¿Qué quiere decir eso, España Buena? Muy sencillo. Ustedes saben que los pueblos se conocen por tres cosas, básicamente: por su número de habitantes, por su extensión en terreno y producción ante todo. Entonces, en esa época, la producción era ínfima, era muy baja, porque el número de habitantes era muy poco. ¿Y por qué era poco el número de habitantes? Porque sencillo. En 1804, Dessalines proclamó la independencia de la parte oeste de la isla, o sea, de Haití. Y al año posterior, o sea, en el 5, nos invadió, y por eso era esa migración de norte dominicanos para los lugares ya indicados. ¿Qué ocurrió? Que la parte este de la isla entonces se quedó controlada por las tropas francesas que había mandado Napoleón. Pasó el 5, el 7, para allá para el 6, un señor de Cotuí que se llamaba González Ramírez estaba exiliado en Puerto Rico, y con las autoridades de Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico, que se llamaba Toribio Montes, y el gobernador de Cuba, buscaban recursos entre hombres y materiales de guerra, y lo iban mandando a través de la iglesia. Lo mandaban a través de la iglesia, porque los españoles y los ingleses hicieron un tratado de alianza para luchar contra Francia, donde quiera que se encontrara. Y como los franceses estaban en el Caribe, pues aquí lo combatían de esa manera. Okay. En el sur había otro señor que se llamaba Silviaco Ramírez, que también estaba combatiendo contra los franceses en el sur. Por allá se libraron grandes guerras, grandes batallas en el 7, en la zona de Ismaní, en el lago Malpaso. Y la tropa de González Ramírez se fue organizando y preparando aquí en esta región, una topografía un poquito calpada, que hay un cerro aquí para allá a la izquierda, y ahí hay unos
Castro, que ustedes como lugareños de la zona conocen muy bien el desenlace. El fin fue que los dominicanos, en un combate rápido, derrotaron a los franceses. El general Ferrán era un hombre de mucha vergüenza, y como fue derrotado por un ejército de esa naturaleza, él se suicidó. Él se suicidó en una cañada que se llamaba, y aún se sigue llamando, Guaymía. Al él suicidarse, el general Pedro Santana le cortó la cabeza y la subió en una pica, una vara, un palo. Subió la cabeza en una pica y cogió su caballo, su equipo, y lo trajo aquí al Seibo como trofeo. El general Pedro Santana no era el Pedro Santana del 44, era el papá que vino de Hincha. Ustedes saben que ellos vivían en Hincha. Eran unas comunidades dominicanas que los haitianos se la cogieron. Dentro de ellas estaba Hincha, San Rafael, cuando vivía allá, y como los haitianos les robaban demasiado y no le daban en paz, él agarró todo su ganado y todas sus propiedades con varios ciudadanos de la comunidad de Hincha y vino aquí al Seibo, o sea, un lugar bastante lejos de los haitianos, donde ellos no le fastidiaran su vida. Entonces ese era el papá de Pedro Santana. El Pedro Santana del 44 era gemelo con otro que se llamaba Ramón. Entonces cuando nacieron los niñitos, Pedro Santana, el papá, como se llamaba Pedro Ramón Santana, a uno le puso Pedro y a otro Ramón. Bueno, ok. Seguimos para el 800. Volvemos para la batalla de Panincado. Al terminarse la batalla, definitivamente los franceses tuvieron que irse porque al estar aliados con los ingleses, la armada inglesa, o sea, la marina de guerra inglesa, atacó la capital. Ganó la segunda noción, porque ustedes saben que como los españoles de Puerto Rico y de Cuba le dieron tanta ayuda, cuando se hizo la asamblea en la capital, en una comunidad que se llamaba Mondillo, que el crecimiento desproporcionado de manera horizontal de la ciudad se va tragando, esa comunidad quedaba al norte de la ciudad por el camino de Bayona, en Herrera, el camino viejo de Bayona, ahí era que estaba Mondillo, pero la ciudad se entregó a Mondillo y ya no existe. Entonces en esa asamblea que se efectuó ahí, se votó por la atención a la Vía que estaba en el 9. Okay. Entonces, como por ninguna corona, el primer gobernador fue Juan Ramírez, a partir de españoles para que la población pudiera solventar su grado de necesidad, como se puede decir. Pero con el inconveniente de que ese subsidio no llegaba con regularidad y a veces se demoraba un año. Y entonces en ese espacio, en ese paréntesis, fue que nació Juan Pablo en el 1913 y por eso se llama España. Pues vamos a Juan Pablo. Tan pronto nació el niño de su primero movimiento y su primero conocimiento, se iba demostrando que era un niño muy rápido, muy ágil, muy dinámico, muy inteligente. Su primera profesora que lo aprendió era una señora apellido Montilla, que era vecino de ella. Después siguieron dando en clase un sacerdote llamado Gutiérrez y otro sacerdote llamado Bonilla. Cuando el jovencito fue creciendo, allá para 19, 20, antes de clase, le escribieron una película de un profesor que se llama Efímero. Efímero lo que quiere decir es que duró poco, fue muy poquito, muy breve el gobierno de Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres proclamó la independencia con la intención de integrarnos a los pueblos del sur, o sea, del cono sur de América, de Venezuela, Perú, Colombia, etcétera, que hoy en día se llaman bolivarianos. En ese tiempo se llamaba la Gran Colombia. Esa era la idea de Núñez de Cáceres, pero no se pudo porque su gobierno duró muy poco tiempo. Hubo un ligero detalle que algunos historiadores suelen confundir con alguna argumentación. Suelen decir que cuando vino Boyer, los dominicanos le pedimos que viniera y por eso su tropa de intervención nos ocupó. No, señor, no fue eso. Nunca hemos pedido a los haitianos que vengan para resolver ningún problema nuestro. En ninguna época desde Galicia, en España, son muy heredados. Por eso dicen los gallegos, que son gente desde muy briosos. Eran de esa región los comerciantes. Entonces, el gobierno de Núñez de Cáceres le hizo un préstamo. Y como fue derrocado por la invasión de Boyer, ya ellos no tenían que le pagar. Entonces hicieron un manifiesto de adhesión a Boyer, pero fue los españoles, no fue el pueblo. Adhesión quiere decir que lo apoyaron en esa vagabundería que hicieron los haitianos en el 22. Entonces, hay historiadores que suelen decir que pidieron que Boyer vino porque se lo pedimos
Eso nunca ocurrió. Okay. Estamos en febrero del 22. Tan pronto vinieron las tropas invasoras en el 22, la idea de Boyer era la haitianización de la parte este de la isla. Para eso fue nombrado un gobernador militar haitiano que se llamaba Maximiliano Orellana. Yo suelo decirle sátrapa en alusión a los sátrapas aquellos del imperio persa de Ciro el Grande, pero esa es otra historia. Porque los sátrapas ya tenían orden suprema sobre todo, o sea, eran ley, orden y constitución, y aquellos que ya lo podían matar. Así mismo hacía ese hombre aquí, Orellana, Maximiliano Orellana. En su afán de la haitianización de la parte este de la isla, que hoy en día no estamos al centro de ella, cerró todas las escuelas. Lo primero que hizo fue cerrar las escuelas todas, incluyendo la Universidad de Santo Domingo. El concepto de autonomía aún no se iba a alcanzar, pero eso fue varias décadas más tarde. Fueron cerradas, los profesores fueron arrojados prácticamente a la calle, cerradas las iglesias, los campesinos no podían venir a los cajetes urbanos o a la provincia, como cabecera, tenían que pedir el permiso a los cabos de puesto haitianos. Y en ese estado de cosas él quería acelerar el proceso de la haitianización. Los símbolos nobiliarios fueron destruidos. ¿Y qué es eso de símbolos nobiliarios? Pues muy sencillo. Por ejemplo, aquí hay un símbolo nobiliario, el ayuntamiento del Cerro tiene su símbolo, el escudo con la llave es un símbolo nobiliario. Entonces son costumbres hispánicas que en esa época se usaba con mucha frecuencia, inclusive en la casa de familia, que eran descendientes de alguna nobleza, tenían esos símbolos forjados o en relieve en el fronte de la casa, o sea, en el frente. El bojellano no quita todo lo que fuera hispanidad, incluyendo la iglesia cerrada por la misa. A raíz de eso, el arzobispo que estaba aquí, el arzobispo Valera, fustigaba y atacaba con mucha frecuencia al gobierno haitiano. Como no había quien le diera clase, y ya para el 21, Juan Pablo tenía aproximadamente unos 9 años, o 8 por ahí más o menos, del 13 al 22, el profesor Moscoso, que era el rector de la universidad, le llegó la noticia de que ese jovencito era muy hábil, muy despierto, lo que solemos decir hoy en día superdotado. Entonces él se brindó para darle clase. Pues por allá, cuando se dio cuenta que el profesor Moscoso, que era el rector de la universidad, le daba clase a Juan Pablo, y el arzobispo Valera atacaba los sistemas de dominación haitiana, lo deportó a ellos dos para Cuba, y allá se quedó. El padre no volvió, el arzobispo Valera volvió y murió en Cuba. Entonces lo relegó aquí al arzobispo Corte. En ese interín, en ese paréntesis, había un comerciante apellido Pujol, que era vecino de los Duarte, y él se dio cuenta de la habilidad del niño, de la destreza para aprender las cosas, y le dijo a los padres: si ese chico estuviera en España, ya fuera un sabio. Cuando yo me vaya para España, si ustedes me permiten, me lo voy a llevar. Entonces los padres de Juan Pablo se pusieron de acuerdo, y cuando el señor Pujol se fue en su próximo viaje para Europa, se lo llevó a jovencito. Con relación a la salida de Juan Pablo para Europa, hay 3 fechas que ustedes la van a ver, porque ya los libros andan por ahí, los libros han sido impresos y ya figuran por ahí. Hay una fecha que dice que salió en el 27 y retornó en el 30. Hay otra que dice que se fue en el 29 y retornó en el 32. Y hay otra fecha que marca la salida en el 30 y vino el 33. Bueno, vale, por fin, definitivamente 29-32, definitivamente. Aparecieron los documentos que lo llevaron, el barco que lo llevó, lo que se llama en marinería manifiesto de carga. Los manifiestos de los barcos es la lista de las cosas que llevan, de los productos, incluyendo los pasajeros, porque en ese tiempo ustedes saben que no había aviones, todavía los conceptos de máquina mecánica no existían. Fulton y su famosa máquina de vapor todavía no se había inventado, y mucho menos los aeroplanos. Entonces el manifiesto, yo tengo copia de ese manifiesto, ahí habla el señor Pujol y Juan Pablo Duarte, 16 años tenían cuando salió. Okay. El barco que se va, o el barco que lo lleva a Europa, es un barco de bandera española. ¿Y qué quiere decir de bandera española? Sencillamente igual que la matrícula de los carros. Bandera de un barco significa a qué nación pertenece y dónde están sus papeles, y dónde el capitán que lo va capitaneando, que comanda el barco. Entonces era de bandera española, significa que todos sus papeles estaban allá en Madrid. Si es de bandera venezolana, significa que sus papeles están en Caracas. Eso es todo, sencillamente. Bueno, entonces ese barco era de bandera española, por eso el capitán era español. Uno de esos días,
Estaba hablando el señor Pujol y el capitán, y Juan Pablo se le acerca. Cuando Juan Pablo va caminando en la cubierta, le dice el capitán: mira, muchachos, a ti no te da vergüenza que ustedes no tienen país. Y Juan Pablo le dice: no, yo soy dominicano. Digo: ¿quién ha dicho? ¿Verdad? Pero esos pasaportes dicen dominicanos, son del país. Hay lo que dice haitiano. Esos haitianos que ayer eran esclavos de los franceses, hoy son los amos de ustedes. No les da vergüenza. Entonces, a partir de ahí, en ese momento, Juan Pablo cambió mentalmente el concepto que iba a estudiar a Europa. El barco siguió navegando, entraron a Estados Unidos, ahí pasó un tiempo más o menos largo, y el señor Pujol, al verlo jovencito, no se ocupaba de diversión y esas cosas, lo que se dedicaba a estudiar, le puso un profesor que se llamaba David, o Mr. David, para los que hablan esa lengua. Él se encargaba de darle clases de idioma inglés, historia, geografía, esas cosas. Terminó su tiempo en Estados Unidos y se fueron para Europa. Pero el barco no entró a Europa continental directamente, entraron a las Islas Británicas. Ustedes saben que las Islas Británicas son las que conforman la Commonwealth inglesa, queda un poquito al norte de Europa, en el Atlántico Norte, separada de Europa por el canal inglés o canal de la Mancha, se conoce como eso de norte. En su parte de Angora está próximo a Francia, en el paso de Calais, aproximadamente 30 y pico kilómetros. Okay. Termina ese estadía allá en Inglaterra y definitivamente vienen a Francia, al continente, entrando por la ciudad francesa de Havre, que queda en la desembocadura del Sena, como decía Santo Domingo, que está en la desembocadura de Lozama, lo mismo. Llegan a Francia, pero cuando llegan, hay un movimiento literario y cultural muy fuerte que se llama el romanticismo. Es la época de Víctor Hugo, esas grandes obras de La Señora de París, Poncela, Campoamor y esos grandes poetas. El romanticismo, ustedes saben que es una corriente literaria opuesta al racionalismo. Floreció en esa época. Entonces de ahí se van a París, Francia, la capital de París, Francia, que en la antigüedad se llamaba Lutecia, en relación a la ciudad luz, que era la ciudad del conocimiento. Okay. Llegan allá a París, Francia, pero en esa época todavía estaba aquella aura napoleónica, aquellos conceptos, porque Napoleón había dejado de servir como gobierno en el 15, y estamos hablando de 30, apenas 15 años, que en la tradición histórica no es más que un palvadero o un titilar de 30. En ese tiempo estaban todavía esas concesiones más bien cesáreas, napoleónicas, las grandes construcciones, Arco del Triunfo, etc. Y el jovencito lo que se dedicaba era a esas cosas. Como ya tenía en mente venir a hacer una revolución, se hizo amigo de algunos oficiales de Sancy. Sancy es el nombre de la cadena francesa que se llamaba y se sigue llamando Sancy, como decir Batalla de la Carrera. Entonces, como es oficial, él consiguió algunos libros de las armas que se usaban en la época. Básicamente infantería, caballería, artillería y también esgrima. Ustedes saben que la esgrima es la cosa esa de la espada, de los tres mosqueteros, etc., que en ese tiempo se usaba mucho. Ok. Termina su estadía en Francia y ahí definitivamente se va a España, donde iba a estudiar. La ciudad era Barcelona. Barcelona en la antigüedad se llamaba Barcino, que era la capital de los únicos, los cartagineses, de los tiempos de Aníbal, Cartagena, por eso es territorio. Entonces el nombre antiguo era Barcelona y con el tiempo fue derivando y hoy se llama Barcino. Entonces la estadía de Juan Pablo fue en Barcelona, que queda a orillas del mar Mediterráneo al oeste de la península ibérica, que forma junto con Portugal toda España. Esa península entera se llama Ibérica, que se conoce con el nombre de los íberos. Por eso la línea aérea española se llama Iberia, en alusión a sus antepasados. Okay. Transcurre el tiempo allá en España y definitivamente le escribe a su padre que retorna. Retorna en el 32, como ya le indiqué, y cuando él llega a la ciudad de Santo Domingo, que el barco que lo trae va subiendo por el río Samuel, él se llena de tristeza, se llena de nostalgia, o como dicen hoy en día los psicólogos, depresión, pero es la misma cosa. Eso no es más que modismo, el cambio de palabras, pero es la misma herejía, la misma tristeza. Al ver esta ciudad llena de ranchos de agua, todo podrido, las calles llenas de desperdicio, basura, hierba, animales, una humedad que no se acaba, y este joven que viene de Europa, desde la cuna de la civilización, pues como es natural, ese contraste, ese choque de dos civilizaciones lo entristece. Llega a su casa, es recibido por sus padres,
sus amigos, sus compañeros, sus condiscípulos, y en la noche se quedan todos ahí hablando de los viajes y de la historia que le va contando Juan Pablo. Pero entre conversación y conversación hay uno que es de mente más despierto, un médico que se llamaba María Valverde, que nosotros éramos jóvenes. El médico tenía aproximadamente unos 32 años y le pregunta a Juan Pablo, pero tú no nos has dicho qué fue lo que más me impresionó ayer en Europa. Ellos están pensando, Juan Pablo, como muchacho que fue jovencito, le va a hablar de la aventura, de las hijas de Eva y la cosa propia de la juventud cuando está en esos menesteres. Entonces, Juan Pablo lo que le ha dicho es, a mí lo que más me ha impresionado de Europa fue los fueros y la libertad por lo que lucha Cataluña, encabezado por Barcelona, que son los fueros y las libertades por lo que yo vengo a luchar para el pueblo dominicano, para desalojar a los haitianos de aquí. Al decirle él a toda esa concurrencia de esa manera, una respuesta prácticamente inaudita que ellos no esperaban, se sorprendieron. Entonces el médico, María Valverde, dijo, bueno, si tú vienes a luchar para sacar los haitianos aquí, cuenta conmigo. Y así de manera unánime le contestaron todos los otros que se encontraban en la concurrencia. Siguieron descorchando botellas de vino y subiendo el tono y hablando de guerra, de revolución y que hay que matar a haitianos. Y Vicente Celestino, el hermano más viejo, que le llevaba aproximadamente unos 10 años, al oír que la conversación va tomando de todo y va cogiendo otra ruta. Ustedes saben que cuando se ingiere bebida alcohólica se pierde a la mudez auditiva, ya iban pronunciando palabras muy fuertes. Le digo, vamos a suspender estas cosas, y se suspendió la velada de la llegada. Ok, siguió transcurriendo el tiempo. En el 33, Juan Pablo va a visitar a José María Serra, uno de sus compañeros de su condiscípulo, y cuando va a su casa lo encuentra escribiendo, y él dice, ¿qué tú escribes? Entonces José María Serra le pasa un ejemplar de lo que va escribiendo, y cuando él ve, era un periodiquito clandestino que hacía José María, que se llamaba el Dominicano Español, donde atacaba y fustigaba a los haitianos en defensa de la libertad y la independencia dominicana. Cuando él lo vio, cuando Juan Pablo vio ese periodiquito, eres tú el que hace esto, pues ahora en adelante vamos a hacerlo, porque entre tú y yo vamos a aumentar estos periódicos. Entonces siguieron haciendo los periódicos que los regaban por allá, por las ciudades por allá abajo, Trebaní, San Cristóbal, Atajo, se llaman esos periodiquitos. Al año siguiente, aquí existía lo que se llama la Guardia Nacional Haitiana, o lo que se llamaba la Guardia Nacional Haitiana, que era prácticamente un servicio militar obligatorio de los hombres de 16 a 60 años. Entonces Duarte ingresó en el 34 con el rango de cabo a esa Guardia Nacional Haitiana. Siguió el tiempo transcurriendo, que fueron los años que se dedicó Duarte a prácticamente revolucionario en su afán de su lucha. Pasó el 34, el 35, para el 37 ya él vio que tenía que hacer una organización, porque él y María Serra no iban a hacer una revolución. Entonces, en el año siguiente, en el 38, formaron la Trinitaria, que fue el brazo armado o el ejército secreto de los revolucionarios. En el 1838, esa organización la formaron en la casa de una señora que se llamaba Josefa Pérez de la Paz, la mamá de Juan Isidro Pérez. La calle donde quedaba esa casa era la calle del Alquillo, número 51, que hoy es la Noel. Fue un día de Nuestra Señora de la Mercedes, que yo vivía frente a la iglesia que está ahí. La iglesia de Mercedes está ahí todavía. Ese día había procesión y había mucha gente en la vecindad, y en la casa de Juan Isidro Pérez se juntaron 8 jóvenes con Juan Pablo IX y formaron los trinitarios con el famoso juramento. Ellos trajeron copias de los trinitarios para regarse de los juramentos y la firmaron pinchando sus dedos con sangre de ellos mismos, donde se comprometían a luchar hasta el fin de su vida por darle la independencia a la República. Ok. Ustedes saben, como les indiqué, que habían cerrado las escuelas. Entonces, en el 39, la juventud dorada de la capital no tenía dónde asistir a clases. Y eso perturbaba ante todo al arzobispo. Ustedes saben que los que sean católicos, ustedes saben que nuestra iglesia siempre se ha ocupado por la enseñanza y por los deportes, principalmente el fútbol. Y entonces el arzobispo Porte se preocupaba por la enseñanza, ver que esta juventud de la ciudad de la capital no tenía dónde estudiar. Se enteró de que a Puerto Rico había llegado un cura que le decían el limeño. Le decían el limeño porque él era peruano. Y ustedes saben que la capital del Perú
es Lima, se llamaba y se sigue llamando Lima, y Limeño no es más que el gentilicio de Lima. Ese cura se llamaba Gaspar Hernández. El padre, o sea, el arzobispo Porte hizo los arreglos y trajeron el cura en el 39. Entonces el cura, Gaspar Hernández, por allá arriba por Puerto Plata, hay una comunidad que tiene su nombre, o sea, en honor a ese sacerdote, vino aquí e instaló su escuela en la catedral. Después consiguió un local en la zona que es San Carlos y ahí fundó su escuela. Ustedes saben que San Carlos era un municipio que estaba fuera de la ciudad, fuera de la muralla, tenía cívico y todas esas cosas, pero ese es otro tipo de entendimiento. Siguió transcurriendo en el 39, 40, entonces Juan Pablo se dio cuenta que con la trinitaria solo no era posible cristalizar, consolidar el concepto revolucionario, entonces creó organizaciones más. Creó la Filantrópica. La Filantrópica era una organización literaria para juntarse a leer libros, leer historias revolucionarias de los tiempos de Roma, adaptada a la situación que se vive en la época. Y la Dramática. La organización era de arte dramático para hacer escenas, coreografía, teatro de las luchas revolucionarias europeas, adaptándola a Santo Domingo y las condiciones de la parte de la isla se encontraba en ese entonces. Transcurrió el 41, él hace un viaje para ir a buscar recursos a Venezuela. ¿Y para dónde se fue? Para Venezuela. Muy sencillo. La gente que se fueron de aquí emigraron en los tiempos cuando se invadió y cuando invadió de salir. Inclusive un tío que se llamaba Prudencio Díez vivía en Caracas y ya se fue en el 41. Fue allá a Caracas, Venezuela. Tuvo un tiempo allá entre los dominicanos, tiró los recursos que necesitaba y retornó. En el año siguiente, en el 42, surge un movimiento revolucionario allá de este lado, en Haití. Eso no está bueno, entonces, un movimiento revolucionario en el 1842 en Haití para destronar a Boyer. Ese movimiento lo estaban haciendo en la región de Los Cayos. El que encabezaba eso era un coronel que se llamaba Charles Gerald Riviere. ¿Qué pasa? En el 42, Duarte manda a Conociendo Ravelo para entrar en contacto con los revolucionarios haitianos para apoyarlo lo que se iba a hacer aquí, para luchar aquí en contra de Boyer. Pero Ravelo va a Haití el 42 y no puede entrar en contacto. Entonces mandaron a Mella. ¿Y por qué mandaron a Mella? Por dos razones básicamente. Una porque Mella hablaba creol y otra porque Mella era amigo del sátrapa Orellá, que lo había relevado un general que se llamaba Carrier. Cuando él mandó al padre para Cuba, se armó un escándalo político y Boyer, como era un hombre muy hábil, lo relevó, se llevó al sátrapa para Haití y trajo uno para acá que se llamaba Carrier. Entonces, allá donde el sátrapa fue que Mella acudió en el 42, a finales del 42. Mella va a diciembre del 42, entra en contacto con los revolucionarios, con Charles Gerald, y retorna en enero del 42, en enero del 43. Cuando él viene, estalla la revolución inmediatamente allá. Entre enero y febrero se llama la revolución y tumban definitivamente a Boyer. Al tumbar a Boyer, como los trinitarios apoyaron a Boyer y le dieron su soporte, entonces Charles Gerald, en agradecimiento, en la junta de este lado, puso varios trinitarios al frente de ella. Dentro del grupo estaba Duarte, Pina, Jiménez, etcétera, etcétera, Curtier y Marín, que eran haitianos. Ok. Inmediatamente se preparan unas elecciones para sacar los legisladores que iban a ir a Haití para la reforma. Precisamente el movimiento de Haití se llamaba reformista, porque era con la idea de reformar la vieja constitución de Petión. Ustedes saben que Petión tuvo el gobierno de ellos del 6 al 16. Y la constitución que gobernaba, con la que gobernaba Boyer era con esa, una constitución muy fuerte, de mano dura, que le daba demasiado poder al presidente. Entonces los revolucionarios, que se llamaban reformistas, querían reformar esa constitución. Para tal motivo, entonces, pues, prepararon unas elecciones aquí para sacar los legisladores. Ok. Al hacer esa propaganda y esos menesteres propios de las elecciones, que ustedes todos conocen cómo se hace, siempre ha sido igual, surgieron cuatro fuerzas. Los proafrancesados que querían la adhesión a Francia,
los hispanófilos que querían la anexión a España, los haitianizados que querían que siguiera el estado de cosas como iba, y los trinitarios que querían la independencia total y definitiva. Ok. Como los trinitarios vienen trabajando desde los tiempos del periodiquito aquel clandestino, de José María Serra, etcétera, etcétera, cuando llegó las elecciones, definitivamente ganaron los revolucionarios, o sea, los trinitarios. Al ganar los trinitarios, aceleraron el proceso en dos comunidades de aquí, de la República, o sea, de este lado, en Cotuí y San Francisco. Ustedes saben que antes los cabildos que tenían todos los controles de los pueblos, era prácticamente un gobierno local pequeñito, era lo que nombraban las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, todos eran los cabildos. Entonces los cabildos de Cotuí y San Francisco aceleraron el proceso y mandaron a sacar todas las autoridades de y se lograron ellos. Mandaron un manifiesto a la capital donde había que dar aviso otra vez, los documentos solo en español y una serie de logros y conquistas que lo estaban reclamando de nuevo. Habló eso, el gobernador Carrier le manda un mensaje a Charles Herrera, dice que venga, que los dominicanos están revolteados, que aquí se va a dar un problema, que venga urgentemente. Entonces él vino con dos regimientos, el regimiento 12 y 20 haitianos. Ustedes saben que la huelga que perteneció a Duarte había tres regimientos, el regimiento 31, 32 y 33. El 31 y 32 en la capital y el 33 en Santiago. Cuando viene Herrera, viene por Dajabón, entra a Dajabón, de ahí va a Puerto Plata y va a Santiago. Mella y un grupo de trinitarios se fueron con la intención de enfrentarlo, pero cuando vieron la tropa que estaba tan grande, no se atrevieron. Cuando él llega a Dajabón, ahí entonces que le informan, uno de los alfados le informa, Felipe, le informa lo que está ocurriendo. ¿Y quién es que está frente de eso? Duarte? ¿Cómo va a ser? Porque los trinitarios nos ayudaron. No, pues son ellos que quieren la revolución. Entonces le dijo que agarraran presos a todos los trinitarios. Y de ahí mismo vino con Mella y unos cuantos trinitarios presos por la capital. Pero cuando llegó a la capital, Duarte no estaba porque se dio cuenta de lo que iba a ocurrir y se fue para Venezuela. Sánchez, que estaba en la capital del lado oeste, o sea, de lo que hoy es Villa Duarte, que se llamaba Pajarito en ese tiempo, cruzó el río Andado porque la barcaza estaba protegida por los haitianos y como estaban buscando presos a los trinitarios, si él cruzaba por ahí no era preso. Entonces cruzó el río Andado y se enfermó de pulmonía y un médico amigo de él le preparó un acta de defunción falsa donde decía que había muerto. Ok, entonces quedó en la clandestinidad. Cuando Charles Herrera estaba en la ciudad de Santo Domingo, no pudo agarrar a Duarte y agarró todos los trinitarios que pudo, incluyendo a Pedro Ramón Santana de aquí del Sego, lo agarró preso y se fue con ellos, dejando en la capital a los regimientos haitianos, el 12 y el 20. Y se llevó para Haití los regimientos compuestos por dominicanos, el 31 y el 32. O sea, estaba a finales del 43. Se va con ellos para allá y se lleva el grupo de trinitarios que puede. Pero los hermanos Santana, como eran unos hombres muy fuertes, muy briosos, unos hombres de alma normal, se le escaparon en Baní y cogieron para acá, para el Sego, precisamente para su casa. Él se fue, Charles se fue. Cuando llega a Haití hay un problema. Hay un problema político muy grande en contra de él que lo quieren tumbar. Pero él no tiene tropa. La tropa la dejó aquí. La que él se llevó son dominicanos. Entonces él se junta con los muchachos, con la tropa dominicana, y le dice, si ustedes me ayudan a estabilizar mi gobierno, ahora en el 44 lo mando a Santo Domingo. Bueno, los dominicanos no hay problema, más arriba. Se armó la guerra ya entre ellos. Al fin fue que Charles Herrera estabilizó su gobierno y se quedó a finales de diciembre en su gobierno. En enero, entonces cumple su palabra y manda a los dominicanos para Santo Domingo. Y los regimientos haitianos 2 y 20 se van. Tan pronto llegan a Santo Domingo, los trinitarios fijan inmediatamente la fecha de la revolución, 27 de febrero. Ese día va a comenzar la revolución. Ok, se organiza la revolución para el 27 de febrero. Pero ¿qué pasa? Que el primer grito de independencia no fue en la capital ni fue el 27, fue aquí el 25 de febrero en la noche. Los hermanos Pedro y Ramón Santana sublevaron a la población y atacaron a los haitianos, lo pasaron a cuchillo a todos, no dejaron uno. Y de aquí salieron a caballo para los llanos. Al día siguiente, el 26, liberaron a los llanos. Las dos comunidades que se liberaron primero del yugo haitiano fueron el Seibo y los llanos. La tropa que salió de aquí era un señor de Higüey que se llamaba José Sedano. Salió con 600 hombres, o sea, 600 lanceros de aquí del Seibo a la capital. Allá en la capital llegaron el 27 de la noche y se reunían en el Matadero. Ese era el punto de reunión. El que estaba al frente de eso era Mella.
porque Sánchez todavía estaba en la clandestinidad. Bueno, el 27 de la noche se va reuniendo en el matadero. ¿Y dónde quedaba el bendito matadero ese? Bueno, el matadero quedaba en lo que se llamaba la calle del Pavón, que hoy se llama la Palo Hincado. Cuando ustedes vayan a la capital, ustedes se paran de frente hacia el mar. Esa era la calle del Pavón, la Palo Hincado, y el matadero quedaba allá en los farallones, allá a orilla del mar. Entonces, cuando sacrifican animales, les tiran todas esas cosas ahí, sangre, pezuñas, calle. Esos disparates que antes votaban, que no, que son sólidos hoy en día, que usan en la industria, pero en ese tiempo lo votaban. Entonces ahí era que se reunían en el matadero. Cuando había una concurrencia bastante numerosa, a entender el media, que pensaba que ya era suficiente, en eso de las 10 de la noche aproximadamente, comenzaron a caminar la calle, hoy en día la Palo Hincado hacia arriba, para el levante del Conde. Al llegar a la puerta de la Misericordia, ahí se detiene. Y Mella carga el arma que él tenía, que es un trabuco que se encuentra en el Ministerio de la Fuerza Armada. Y carga el trabuco, era un arma que le llaman abancarga. Abancarga es porque se carga por la boca, que se metían las municiones y cosas. Y la pólvora se echaba por un costado, en un dispositivo que se llama cazoleta. Se le echaba la pólvora ahí. Cuando él estaba en esos menesteres, los historiadores tienen dos corrientes. Hay un historiador que dicen que a Mella se le zafó el caso. Otros historiadores dicen que no, que fue que lo lanzó. Bueno, ya ustedes saben, ¿cómo vamos a investigar eso? Al fin fue que explotó la cosa. ¡Bum! Explotó el cañonazo. Los haitianos que están allá en la fortaleza Osama, el general Carrier, el que relevó al Santa Pablo allá, al oír esa detonación, prepara un personalito y manda a un coronel que se llamaba De Ojeda, que era hijo de Charles, hijo del presidente. Se llamaba De Ojeda, lo manda a caballo a la puerta del Conde. Los revolucionarios siguen caminando al Conde y llegan al baluarte y lo toman sin tirar un tiro. ¿Por qué no pelearon? Porque los soldados que estaban ahí eran de los regimientos 31 y 32 y eran trinitarios. Era un teniente de apellido Girón que estaba junto con un sargento García, que estaban ahí en la noche del Estén, y le entregaron a los trinitarios el puesto del baluarte del Conde. Dentro de los trinitarios había un teniente artillero que se llamaba Perdón. Arriba en el techo del baluarte había un cañoncito y Perdomo, como era artillero, lo preparó, abrió en el depósito y amunicionó a todo el que estaba ahí con lo que encontró y preparó el cañón. Cuando viene el coronel De Ojeda, el hijo de Charles, y se acerca al baluarte, viene a galón, cuando está próximo, los revolucionarios le mandan algo. ¿Quién vive? Cuando iba allá, un mismo tiroteo, se devolvió a toda Roma para la fortaleza. Y cuando llega allá informa al general. Los revolucionarios cogieron el baluarte. Inmediatamente el general Carrier manda a preparar una pieza de artillería y le dispara al baluarte. Pero ¿qué ocurrió? Que el teniente Perdomo, que era artillero, con la pieza de artillería que estaba en la azotea, le disparó también. Y a esa hora de la noche hubo un breve duelo de artillería entre la pieza haitiana y la dominicana. Ok, el tiempo transcurrió y por la mañana Sánchez, que había vivido en la clandestinidad desde cuando el médico le hizo aquel acta falsa, salió a cielo abierto y se hizo cargo de la Junta Provisional que estaba en Bobadilla y se había ido para San Carlos junto con Jiménez. Entonces Sánchez se hizo cargo y subió la primera bandera. Por la mañana a las 8 subió la primera bandera. La bandera que confeccionaron Concesión Bono, María Sánchez, esa muchacha de la época. Bueno, era prácticamente la misma bandera haitiana. Ustedes saben que la bandera haitiana era horizontal roja, horizontal azul y roja completamente horizontal. Entonces Duarte lo que hizo fue que le puso la cruz blanca. Esa bandera la subió Sánchez la mañana del 28. La primera noticia que se tiene de los colores alternos o colores alternados de la bandera es de 1849 del cónsul inglés que se llamaba Robert Chomper, que fue que pintó la primera bandera con los colores como están hoy en día: azul, rojo, rojo, azul y la cruz. 1849. El tiempo siguió transcurriendo, los haitianos quisieron negociar con el embajador francés, pero los trinitarios no quisieron nada. Pasó el 28. Al otro día, 29, los haitianos ven que ya no hay forma de darle para atrás a la revolución, entregan todo su equipo y se marchan. Al día 1 de marzo mandan a buscar a Duarte, que estaba en Curazao, en la boleta Leonor, con el comandante Juan Alejandro Acosta. Cuando él llegó allá, no lo pudo traer porque Duarte estaba enfermo, tenía fiebre palúdica.
esperó unos cuantos días y Duarte llegó a Santo Domingo el 15 de marzo de 1844. Cuando llega, la primera persona que le dice padre de la patria era el arzobispo, estaba ahí. Arzobispo Porte fue el primero que le dijo, salve padre de la patria, y esa palabra viene con Duarte desde aquel tiempo hasta esta parte. Duarte es ascendido a general de brigada, comandante de la Plaza de Santo Domingo. Pedro Santana se va con una tropa para el sur, en esos días, y se arma la revolución allá el 19 de marzo. Los haitianos son derrotados, incluyendo el mismo Mera. La Junta Central manda entonces a General Duarte con una tropa para Azua, para ayudar a Pedro Santana a seguir combatiendo. Pero no se pusieron en sintonía, no se pusieron de acuerdo Santana y Duarte. Entonces Juan Pablo Duarte, la Junta le ordena que venga a Santo Domingo de nuevo. Pero ¿qué ocurrió? Cuando él llega a Santo Domingo se da cuenta de la corriente que hay para anexar la naciente república a Francia. Ya la Junta había mandado una comisión al Cibao, entre Rocha, Mena y Delorme, para ir preparando las condiciones. Entonces los militares cogieron el control de la Junta, disolvieron la Junta vieja y pusieron a Sánchez a la cabeza. Y mandaron a Duarte para deshacer los entuertos de la comisión que había en el Cibao. Duarte llega a Santiago, se junta con los notables, de ahí pasa a Puerto Plata. Y allá en Puerto Plata le proponen, principalmente Mella, que lo acompañaba, que se haga presidente o que coja el control como presidente. Bueno, Duarte aceptó, pero ¿qué ocurrió? Una de las condiciones de Sánchez era relevar a Santana. Para eso mandaron a un coronel español que peleó con los militares, apellido Roca. Pero cuando llegó allá, no pudo relevar a Santana. No se sabe exactamente el motivo, pero no se pudo. No se pudo. Pero ahí mismo el hermano de Santana murió, Ramón, su gemelo. Al morir Ramón, su gemelo, él le pide permiso a Sánchez para venir a la capital para las obras fúnebres de su hermano. Sánchez, como sabe quién es Santana, que es hombre de alma a tomar, pasa en Cristóbal y dice, bueno, te doy permiso para las obras fúnebres. Santana, ok, no hay problema. Desde que Sánchez de la Paz inmediatamente vino con todo el mundo, todos sus hombres, y dio un golpe de Estado. Mandó a dejar preso a todos los trinitarios, todo el mundo lo dejó preso, incluyendo Duarte, que estaba por Puerto Plata. Preso, y lo trajo preso a la capital, en esta separación dominicana, y lo trancó a la fortaleza Osama. Y para final del 44 ya había deportado a todos los trinitarios. Duarte fue a caer a Alemania, en la ciudad de Hamburgo, Sánchez y Mella en Inglaterra, y así todos se dispersaron en su gran mayoría. Como estaban fuera, esos jóvenes comenzaron a llegar cartas a alguna casa. A la casa de Juan Pablo llegaban cartas y de María Trinidad. Entonces María Trinidad quería ir donde Pedro Santana para que le diera una amnistía a los jóvenes. Amnistía, perdón, para que los perdonarios pudieran venir. Pero uno de los funcionarios le dijeron al presidente Pedro Santana, tengan cuidado con esa señora, que ella lo que está conspirando, que quiere culparla. Al decir eso a Pedro Santana, ¿cómo? Pásenme el juicio. Pues inmediatamente le pasaron un juicio. En el 45, a comienzo del 45, se le pasó un juicio a ellos, su hermano Andrés, varios trinitarios, y exactamente el 19 de marzo, a cumplirse un año de la batalla de Azua, la fusilaron a esa señora, a María Trinidad, su hermano Andrés Sánchez y a varios trinitarios. Entonces las cartas siguieron llegando por la casa de Duarte, a la de la mamá, donde doña Manuela. Fueron al presidente Pedro Santana otra vez, mire, ahora el foco de la conspiración es en la casa de Juan Pablo. ¿Cómo hacer? Depórtenlo, no lo quiero aquí. Y lo deportó a todos, y en el 45 toda la familia Duarte se fue deportada para Venezuela. Las hermanas Rosa, Filomena, Francisca, un hermano menor que llamaba Manuel, y su mamá, todos se fueron para allá. Duarte se juntó con ella en Venezuela porque había venido de Alemania, auxiliado por los masones, que era masón, y se reunió allá en Caracas. Inmediatamente se fue, dejó su familia instalada en Caracas, y él se fue para Jumbra. Pasó el tiempo, la década del 50, vinieron gobiernos, se fueron gobierno. Santana volvió a ser gobierno al final de los años 50 y comenzó a organizar una negociación para la anexión a España. La anexión degeneró en el 61 en anexión. Entonces pasamos a ser colonia española en el 1861 de nuevo. Inmediatamente comenzó la guerra restauradora. José Contreras atacó allá en Moca, tomó la ciudad durante todo el día, pero en la noche un soldado dominicano, un general que se llamaba José Suero, que era un muy buen soldado, pero lamentablemente estaba con los españoles, lo derrotó. Sánchez entró por allá por la mata, entre la mata del cercado, Sosa, con el rumbo a Neiva, con el permiso de Jeffrá, el presidente de Haití.
Pero ¿qué ocurrió? Los españoles mandaron una embajada a Jeffra y le dijeron que si él seguía apoyando a los revolucionarios lo iban a invadir. Entonces dejó solo a los revolucionarios y tuvieron que retirarse. Cuando Sánchez se iba retirando del cercado, le hicieron una emboscada, lo hirieron, cayó preso, y Pedro Santana ordenó que le pasaran juicio, y lo fusilaron allá en el cementerio de San Juan de la Maguana. La guerra revolucionaria siguió extendiéndose por allá por la línea entre Pepillo Salcedo, Juan Polanco, y en vez de toda esa gente liberaron esa franja entera hasta Santiago de los Caballeros, donde estaba el gobierno provisional. Duarte arregló un viaje en el 64 y llegó aquí a Santo Domingo por Montecristi. En el 1864 inmediatamente se fue a Santiago para hablar con Mella, que era el vicepresidente, pero Mella estaba muy enfermo. El que estaba en funciones era Espaillá. Él quería que le dieran tropas para pelear contra los españoles, pero no se pudo. Él se fue en el 44 y vino en el 64. Había pasado 20 años, era ya otro grupo de hombres, otras mentalidades, que ya no había prácticamente esa continuidad. Entonces lo nombraron embajador plenipotenciario y se fue a Venezuela a buscar ayuda para continuar la revolución. La revolución siguió, se empantanó por ahí por Guanuma queda por Villamella, por ahí para adentro, hasta que definitivamente fueron derrotados los españoles en 1865, que salieron las últimas tropas y el país volvió a alcanzar la república, o sea, lo que se le suele llamar la Segunda República. En el 1773 llegó un español a Caracas, Venezuela, un fotógrafo que se llamaba Próspero Rey. Ese señor le tomó a Juan Pablo Duarte la única foto que se tiene real y auténtica. Próspero Rey, una foto que aquí tenemos copia de ella en el Archivo General de la Nación. Una copia la trajo fue su tío, esa copia que está aquí la trajo su tío, el tío de Juan Pablo, que se llamaba Prudencio Díaz, como le dije. En el 75, 1875, un presidente, había aquí apellido Jiménez, apellido González, el presidente González de Puerto Plata, le mandó a Juan Pablo una carta muy bonita allá a Caracas para que viniera, donde le decía que ya se necesitaba su presencia, que era él, yo tengo copia de ella, de esa carta, pero Juan Pablo no vino. Entonces también con eso hay una corriente histórica, hay un historiador que dice que Juan Pablo no quiso venir, otros que dicen que ya estaba muy enfermo y no pudo venir. Al fin fue que al año siguiente, en el 76, murió definitivamente Juan Pablo en Caracas, Venezuela. Sus restos mortales fueron traídos a Santo Domingo en el 1884, exactamente el 27 de febrero, que gobernaba aquí Lili, o sea, Ulises Arias Lili. Y con esto concluimos la vida terrenal de Duarte desde que nació el 13 hasta su muerte en 1876. Muchas gracias a todos. César Leónidas Páez Medina por esta conferencia magistral titulada Duarte y los Militares. Bien, si hay alguna duda de parte de ustedes, los estudiantes, civiles, militares, bien, pues vamos a agradecer la presencia de cada uno de ustedes acá en el Salón de Actos del Ayuntamiento Municipal para conocer, para nutrirse de la historia dominicana con esta charla conferencia. Agradecemos a las autoridades civiles y militares que nos acompañaron, a los estudiantes y a la audiencia en sentido general. Pasen feliz resto del día.